¿Te han dicho algo que te arruinó el día? ¿Has sentido cómo una simple palabra puede arder durante horas en tu pecho? Hay personas, situaciones e incluso gestos que, sin quererlo, o tal vez con toda la intención, despiertan en nosotros una furia que no pedimos. Y lo peor de todo es que reaccionamos, con rabia, con enojo, y luego, con culpa. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, escribió Marco Aurelio. Y no lo dijo desde la comodidad, lo dijo mientras gobernaba un imperio rodeado de traiciones, desafíos y guerras. Hoy, muchos vivimos atrapados en el mismo dilema. Personas que nos provocan, injusticias que nos desgastan y emociones que nos hacen perder el control, una y otra vez. Pero, ¿y si te dijera que puedes recuperar tu poder interior? ¿Y si descubrieras que la calma no es resignación, sino la mayor expresión de fuerza que existe? En este video te compartiré las claves estoicas para lograrlo. No teoría vacía, no frases bonitas, sino herramientas prácticas, aplicables y profundas que te ayudarán a dejar de reaccionar y empezar a responder con sabiduría. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu forma de vivir para siempre. Comenzamos ahora. Elige tu reacción, no tu impulso. ¿Cuántas veces te has arrepentido de lo que dijiste en un momento de rabia? Esa reacción automática, ese impulso que brota sin filtro, es lo que más tarde nos hace pensar: ¿por qué no me detuve un segundo? Pero, ¿y si te dijera que ese segundo, ese simple instante de pausa, es precisamente el espacio donde reside tu libertad más profunda? Los estoicos lo sabían muy bien. Epicteto lo expresó con una claridad brutal. No es lo que ocurre lo que nos perturba, sino lo que opinamos sobre ello. En otras palabras, no es la acción de los demás la que nos daña, sino la historia que nosotros mismos nos contamos sobre esa acción. Imagina esta escena. Estás en una reunión, compartiendo una idea, y alguien te interrumpe de manera brusca, casi despectiva. La sangre te sube a la cabeza, tu cuerpo reacciona como si estuvieras bajo ataque. Todo en ti quiere responder con la misma moneda. Pero justo ahí, en ese instante, tienes una opción: reaccionar o responder. Reaccionar es actuar sin pensar, desde el orgullo herido o la inseguridad. Responder, en cambio, es elegir desde la conciencia, desde el autocontrol. Es mirar al otro y pensar: sus palabras no son sobre mí, son sobre él, sobre su carácter, su estado interno. No tienen por qué sacarme de mi centro. Aquí es donde entra la práctica. No se trata de convertirse en un ser frío o distante. Al contrario, se trata de cultivar la fortaleza interior que te permite mantener la calma incluso cuando el entorno grita caos. La próxima vez que sientas que algo o alguien está a punto de provocarte, haz esto. Respira profundo y repite mentalmente esta frase sencilla pero poderosa: ¿qué está en mi control ahora? No es una frase cualquiera, es un ancla. Una invitación a volver a ti, a reconectar con el único terreno donde siempre tienes poder: tu mente, tu juicio, tu respuesta. Y sí, al principio puede parecer difícil, porque hemos sido condicionados a reaccionar rápido, a defendernos, a demostrar que no nos dejamos pisotear. Pero la verdadera fuerza no está en la velocidad de la respuesta, sino en la claridad con la que eliges no dejarte arrastrar por ella. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. ¿Y qué mayor diferencia hay que conservar la calma mientras el otro pierde el control? Este principio estoico se conecta profundamente con el concepto de la dicotomía del control, lo que puedes controlar y lo que no. Tú no puedes controlar las interrupciones, los malos gestos
o las críticas ajenas, pero sí puedes elegir cómo interpretas y respondes ante ellas. Y esa elección, por pequeña que parezca, cambia el rumbo de tu día y con el tiempo, de tu vida entera. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has permitido que un comentario ajeno arruine tu paz? ¿Vale la pena entregar ese poder a quien ni siquiera conoce tu historia? La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: no tienes que reaccionar. Puedes respirar. Puedes responder. Y en ese acto, en ese pequeño silencio lleno de intención, te estarás convirtiendo en dueño de ti mismo. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que elegiste tu reacción en lugar de tu impulso? ¿Y cómo habría cambiado tu día si lo hubieras hecho? No regales tu paz por un instante de rabia. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti quiere gritar. Cuando alguien te insulta sin motivo, cuando una injusticia te golpea de frente, cuando una mirada despectiva despierta viejas heridas, en esos segundos, el impulso más fuerte es reaccionar, levantar la voz, defenderte, devolver el golpe con palabras. Pero ahí es donde nace el verdadero poder del estoico, porque el poder no está en dominar al otro, sino en dominarte a ti mismo. Marco Aurelio lo dijo con claridad: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Es una frase que a primera vista puede parecer dura, pero es liberadora. Significa que no importa lo que diga o haga el otro, lo que realmente determina tu paz es cómo decides tú interpretarlo. No es el insulto lo que te lastima, es tu decisión de dejar que entre. No es la ofensa lo que te roba la calma, es el valor que tú le das. Imagina esto: vas caminando por la calle y un desconocido te lanza una ofensa sin razón. Puedes detenerte, enfrentarlo, entrar en su juego, pero al hacerlo, le estás dando poder. Le estás regalando tu serenidad a cambio de una emoción fugaz. Y cuando pase el momento, te quedarás con el corazón agitado, la mente envenenada y la sensación de haber perdido el control. ¿De verdad valía la pena? Piensa ahora en esas personas o situaciones que más alteran tu paz, aquellos que te sacan de tu centro. Escríbelas, una por una, y junto a cada una, hazte esta pregunta: ¿realmente vale la pena? Porque muchas veces reaccionamos por impulso, no por reflexión. Y ese impulso, aunque se siente como fuerza, en realidad es una debilidad disfrazada. Practicar el estoicismo no significa ser frío o indiferente. Significa elegir. Elegir no reaccionar como el otro espera. Elegir no convertirte en lo que criticas. Elegir no dar el control de tu estado interior a quien ni siquiera conoce tu historia. Es tener la valentía de respirar, de dar un paso atrás y decir: mi paz vale más que tu provocación. Esta lección se conecta profundamente con el principio estoico del dichotomy of control. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Lo que alguien diga no depende de ti, pero cómo respondes, eso sí. Y ahí está tu libertad, ahí está tu poder. Quizás lo más sorprendente es esto: muchas veces, quien te provoca ni siquiera recuerda lo que dijo al día siguiente. Pero tú te quedas rumiando ese momento por horas, por días. Tú cargas con el peso. Y eso es lo más injusto. No porque el mundo sea injusto, sino porque tú lo permites, porque tú entregaste tu paz a cambio de nada. Ahora dime, ¿a quién le estás regalando tu paz últimamente? ¿Quién tiene acceso a tu mente sin haberlo ganado? ¿Y qué pasaría si, desde hoy, decides proteger tu serenidad como el tesoro que es? Prepárate, porque en el próximo principio hablaremos de cómo usar incluso los momentos de conflicto como una oportunidad para fortalecerte desde dentro, sin perder jamás tu centro. La verdadera fortaleza es invisible.
Hay una fuerza que no se ve, pero se siente. No hace ruido, no necesita imponerse, y sin embargo, cambia todo. Es esa fuerza que mantiene tu columna recta cuando el mundo entero intenta doblarte. Es esa calma que no se grita, pero se respira, porque la verdadera fortaleza no se mide en gritos ni en puños, sino en tu capacidad de contenerte cuando todo te empuja a explotar. Séneca lo dijo con precisión. El fuerte no es el que reacciona, sino el que se contiene. En una sociedad que valora la respuesta rápida, la réplica aguda, la confrontación inmediata, contenerse parece debilidad, pero no lo es. Es poder en su forma más pura. Piensa en esto. Tu jefe te habla con desdén. Lo notas. Su tono es seco, su mirada dura. Todo en ti se tensa. Quieres contestar, defenderte, dejar claro que tú también puedes levantar la voz. Pero en ese momento, eliges lo contrario. Respiras, callas, mantienes la compostura, no por miedo, ni por sumisión, sino por dominio propio, porque entiendes que perder el control para demostrar que tienes control es una contradicción. Este es el acto invisible, ese pequeño instante en el que nadie más ve lo que estás haciendo, pero tú sí lo sabes, porque mientras otros se dejan llevar, tú eliges gobernarte, y ahí, en ese silencio cargado de fuerza, estás practicando estoicismo en su forma más auténtica. No necesitas testigos, no necesitas que el mundo lo aplauda, porque el verdadero respeto nace cuando puedes respetarte a ti mismo, incluso en medio de la provocación. La propuesta es simple, pero poderosa. Entrena el acto invisible. Elige momentos cotidianos para practicar tu autocontención. Cuando alguien te corta en el tráfico, cuando una persona te habla sin tacto, cuando sientas la rabia subir como un incendio en el pecho, no respondas de inmediato. Respira, haz una pausa y pregúntate, ¿qué dice más de mí, lo que siento o lo que elijo hacer con eso? Porque eso es lo que realmente define a un ser fuerte. Este principio se entrelaza con otra idea esencial del estoicismo, el control interno. No controlas lo que otros hacen o dicen, pero siempre puedes controlar tu reacción. Y cada vez que eliges el silencio sereno, en lugar del arrebato impulsivo, estás ganando, no una discusión, sino algo más importante, la fidelidad a ti mismo. Y lo más inesperado es esto. A veces, ese silencio tuyo transforma más que 1000 palabras, porque hay una autoridad que solo se gana con serenidad, una autoridad interior que no busca imponerse, sino simplemente estar. Ahora dime, ¿cuántas veces has confundido fuerza con ruido? ¿Y qué pasaría si, a partir de hoy, decides demostrar tu poder de una forma que nadie ve, pero todos sienten? Quédate conmigo, porque en el próximo principio entenderás por qué el dominio sobre uno mismo no solo es la mayor fortaleza, sino también la más profunda libertad. No confundas dignidad con orgullo. ¿Cuántas veces te has sentido herido porque alguien no te valoró como esperabas? ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo o frialdad, convencido de que lo hacías por dignidad, cuando en realidad era tu orgullo el que hablaba? La línea que separa la dignidad del ego es tan fina que, si no prestamos atención, la cruzamos sin darnos cuenta. Y al hacerlo, dejamos de ser fieles a nosotros mismos para comenzar a responderle al mundo como si nos debiera algo. Epicteto lo dijo con claridad. Si alguien te desprecia, su juicio no te define. Pero, ¿lo creemos de verdad? Imagina esto. Haces un trabajo impecable. Das lo mejor de ti. Pero al final del día, nadie te lo reconoce. Ni una palabra, ni una mirada, solo indiferencia. Y dentro de ti, algo se remueve. Te molesta. No por justicia, sino porque esperabas ser visto.
no por necesidad de verdad, sino por necesidad de validación. ¿Es eso dignidad o es orgullo? El ego quiere aplausos. La dignidad quiere coherencia. El ego exige que lo miren. La dignidad simplemente camina recta, incluso si nadie observa. ¿Ves la diferencia? La propuesta estoica es profundamente liberadora. No necesitas que los demás te aprueben para saber que lo que hiciste valió la pena. Tu paz no depende del reconocimiento externo, sino de tu propia conciencia tranquila. La verdadera dignidad no reacciona desde la herida, sino desde la claridad. No necesita venganza, no necesita demostrar, solo necesita recordar quién es y mantenerse fiel a eso. Una forma de practicar este principio es simple, pero reveladora. Escribe 3 situaciones recientes donde reaccionaste con rabia, frialdad o indiferencia. Y pregúntate con honestidad, ¿lo hice por respeto a mí o porque me sentí menospreciado? El simple acto de observarlo ya es el inicio del cambio. Porque en cuanto comienzas a ver la diferencia, ya no puedes seguir engañándote. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás te ven, pero sí puedes decidir cómo te ves a ti mismo. Y también con amor fati, porque aceptar la indiferencia de otros sin resentimiento es amar el momento tal como es, sin exigir que sea distinto. Cuando aprendes a actuar desde la dignidad y no desde el ego, tu energía cambia. Ya no respondes para ganar, respondes para ser. Ya no necesitas imponerte, solo necesitas ser coherente. Y aquí viene lo inesperado. A veces, cuando ya no te importa que te reconozcan, es cuando empiezan a reconocerte. Porque el mundo respeta, aunque tarde, a quien no se arrodilla frente a la necesidad de aprobación. Así que ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que confundiste orgullo con dignidad? ¿Y cómo cambiaría tu vida si empezaras a elegir desde el respeto propio y no desde la herida? En el próximo principio, hablaremos de por qué dejar pasar no siempre es rendirse, sino muchas veces una forma de demostrar verdadera sabiduría. La gente actúa según su nivel de conciencia, no el tuyo. ¿Alguna vez has sentido esa punzada en el alma cuando alguien no actuó como esperabas? Quizás ofreciste ayuda sincera y recibiste silencio. Quizás mostraste comprensión y te respondieron con frialdad. Pero en realidad, el dolor no viene solo de lo que hicieron, sino de lo que tú esperabas. Ahí comienza el sufrimiento. Séneca lo expresó con claridad. No esperes que el ignorante actúe con sabiduría, no como juicio, sino como advertencia, porque cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, no desde el tuyo. Esperar gratitud de quien no ha aprendido a agradecer es fabricar tu propia decepción. Exigir empatía de quien vive encerrado en sí mismo es un contrato que nunca firmaron. Pensar que los demás deben entenderte como tú los entiendes es olvidar que cada ser humano tiene un mundo interno distinto. El estoicismo no propone resignación, sino realismo. No se trata de rendirse, sino de dejar de chocar contra lo que no va a cambiar, solo porque tú desearías que fuera diferente. Imagina esta escena. Una madre organiza durante días el cumpleaños de su hijo adulto. Lo hace con cariño, con esmero, con entrega. Pero él llega tarde, distraído, sin apenas agradecer. Ella guarda silencio, pero algo se rompe por dentro. No es solo el retraso, es la herida de la expectativa no cumplida. Y si esa madre, en lugar de aferrarse al dolor, entendiera que su hijo simplemente no tiene aún la conciencia que ella esperaba, ese dolor se volvería más liviano. No por indiferencia, sino por comprensión. Porque cuando esperas menos, no te vuelves fría, te vuelves libre. Este principio puede practicarse con una frase simple, pero poderosa. Esa es su naturaleza, no la mía.
Dila cuando te decepcionen. Dila cuando sientas rabia. Dila para no olvidar que tú eliges si reaccionas o si respondes desde tu centro. No es debilidad, es fuerza, porque las acciones del otro hablan de él, pero tu respuesta habla de ti. Esta enseñanza está íntimamente unida a la dichotomy of control. Tú no puedes controlar lo que los demás piensan o hacen, pero sí puedes decidir cómo lo tomas. También está ligada a amor fati, aceptar la realidad tal como es y no como tú desearías que fuera, porque ahí comienza la verdadera paz. Y aquí viene el giro. Cuando bajas tus expectativas, no estás bajando tu valor, estás dejando de hipotecar tu tranquilidad emocional. Estás dejando de depender de la reacción ajena para sentirte bien contigo mismo. Entonces, la próxima vez que alguien no responda como esperabas, no te preguntes por qué no lo hizo. Pregúntate desde dónde actuaste tú. ¿Desde el amor o desde la necesidad de ser correspondido? Si fue amor, entonces ya cumpliste tu propósito. Y si fue necesidad, es momento de volver la mirada hacia adentro. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Hay una forma de poder que no necesita gritar, no necesita demostrar, no necesita vengarse. Es el poder de mantener la compostura cuando todo a tu alrededor empuja para que pierdas el control. ¿Cuántas veces has sentido esa presión? Una mirada despectiva, una palabra injusta, una provocación que parece pedirte que respondas con la misma moneda. Pero, ¿y si no lo haces? ¿Y si en lugar de reaccionar, eliges elevarte? Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No se refería a la debilidad, sino a la fuerza más alta, la de mantenerte firme en tu carácter mientras el mundo intenta arrastrarte. Responder con serenidad no es pasividad, es poder invisible, es autocontrol, es la decisión consciente de no rebajarte a lo que te ofende. En una sociedad donde todos buscan tener la última palabra, ser el más rápido, el que más golpea, mantener la calma es un acto revolucionario. El verdadero estoico no ignora la provocación, la observa, no la niega, la trasciende, no la devuelve, porque sabe que devolverla sería convertirse en lo que precisamente rechaza, y ahí pierde. Imagina esta escena. Estás en una reunión familiar. Un cuñado lanza un comentario sarcástico delante de todos. Sientes cómo tu sangre hierve. El ego grita por dentro: respóndele, no te dejes. Pero entonces recuerdas, la mejor respuesta ante la provocación es no parecerte a ellos. Tomas aire, bebes un sorbo de agua y con una calma que sorprende a todos, cambias de tema. Tu silencio no es sumisión, es dominio, y lo sabes. Porque mientras él busca conflicto, tú eliges tu paz. Aplicar este principio en el día a día no requiere grandes gestos, solo una elección. Cuando alguien te provoque, no respondas inmediatamente. Haz una pausa. Sonríe por dentro y repite: estoy por encima de esto. No para sentirte superior, sino para recordarte que no eres prisionero de tus impulsos, que tú no actúas por reflejo, sino por convicción. Y en esa pausa, en ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción, habita tu libertad. Ahí está tu venganza, seguir siendo tú. Este principio se conecta directamente con el dichotomy of control. Tú no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondes. También dialoga con la esencia del amor fati. Aceptar incluso la provocación como parte de la vida y convertirla en una oportunidad para entrenar el alma. Porque cada vez que eliges no parecerte a quien te hiere, tu carácter se fortalece. Y ese es el tipo de venganza que no deja cicatrices, solo dignidad. Ahora dime, ¿a quién le has devuelto lo que te hizo y luego te has sentido peor contigo mismo?
¿Y cuánto más en paz estarías si en vez de igualarte, te hubieras elevado? En el siguiente principio, exploraremos cómo aceptar una injusticia sin perder la dignidad puede ser el acto más rebelde y más sabio. El insulto no tiene poder si tú no se lo das. Y si te dijera que la mayoría de los insultos no tienen ningún poder real, a menos que tú se lo concedas, piensa en esto. Alguien te llama inútil en medio de una conversación frente a otros. Sientes cómo el corazón se acelera, cómo la rabia sube por la garganta. Pero detente un segundo, respira y hazte esta pregunta. ¿Esto que acabo de escuchar es cierto? Si no lo es, ¿por qué te afecta? Si sí lo es, ¿no sería mejor usarlo para mejorar en lugar de reaccionar? Epicteto lo dijo con una claridad que duele y libera. Cuando alguien te insulta, pregúntate, ¿es verdad? Si no lo es, ignóralo. El insulto por sí solo no tiene filo. Lo que lo afila es nuestra interpretación. Lo que lo convierte en herida es el valor que le damos. Imagina que un niño de 5 años se te acerca y te grita, ¡eres tonto! ¿Te quedarías rumiando ese comentario todo el día? Probablemente no, porque sabes que ese niño no tiene criterio, no entiende lo que dice. Entonces, ¿por qué le das más poder a un adulto que actúa desde la ignorancia, la frustración o el dolor? ¿Por qué te tomas tan en serio las palabras de quien ni siquiera se toma el tiempo de conocerte? Te contaré algo real. Una mujer fue ridiculizada por su jefe durante una reunión. Él la interrumpió y soltó un comentario cruel sobre su capacidad. Todos quedaron en silencio. Ella también. No respondió. Solo lo miró con calma, respiró y continuó su exposición como si nada hubiera pasado. Esa noche, escribió en su diario, hoy gané la batalla sin levantar la voz. No soy lo que él dijo, soy lo que hago con lo que me dicen. Eso es estoicismo en acción. No se trata de ser de piedra, se trata de saber qué merece entrar en tu alma y qué no. Una forma práctica de cultivar esta fortaleza es entrenar tu mente para desactivar el insulto antes de que penetre. La próxima vez que alguien te ataque verbalmente, repite mentalmente, eso no es mío. Luego, imagina que ese comentario vino de un niño confundido o de alguien profundamente herido. De inmediato, la carga disminuye, porque entiendes que no se trata de ti, se trata de ellos. El verdadero insulto es para quien lo lanza, no para quien lo recibe con serenidad. Este principio se alinea con el corazón del estoicismo. La percepción lo es todo. No podemos controlar las palabras de otros, pero sí cómo las interpretamos. También conecta con la dicotomía del control. No decides lo que otros dicen, pero sí lo que permites que te afecte. Y cuando eliges no ceder tu identidad ante la opinión ajena, descubres una libertad que pocos conocen. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has quedado atrapado en una palabra dicha por alguien que ya ni recuerdas? Y si hoy decides que, a partir de ahora, ningún insulto tendrá poder sobre ti, si tú no se lo das, en el siguiente principio, veremos cómo aprender a escuchar sin defenderse puede cambiar tu manera de relacionarte para siempre. No confundas control con poder. A veces creemos que tener el control es lo mismo que tener poder, que imponer, callar al otro o ganar una discusión es señal de fuerza. Pero, ¿de qué sirve ganar una batalla si al final pierdes la paz? ¿De qué sirve tener la razón si al final te quedas vacío por dentro? Gritar más fuerte no te hace más sabio. Reaccionar con furia no te vuelve más digno. Séneca lo dejó claro. Gobernarse a uno mismo es el poder más alto. No el que manda sobre otros, sino el que se domina cuando todo en su interior pide gritar. Todos hemos vivido momentos así. Una conversación sube de tono. Un ser querido dice algo injusto. Tu jefe levanta la voz. Y ahí estás tú,
con el corazón acelerado, el cuerpo tenso y la mente llena de respuestas que queman en la garganta. Pero justo ahí, en ese instante, tienes una elección. Puedes reaccionar y descargar tu rabia, o puedes respirar y recordar que tu paz vale más que tu orgullo, que tu compostura habla más fuerte que cualquier argumento. Hace poco, un hombre me contó que su hija adolescente le gritó con desprecio en plena cena familiar. Él, con el orgullo herido, estuvo a punto de responder con la misma dureza, pero se detuvo, tomó un sorbo de agua, miró a su hija y le dijo con voz suave: «No voy a responder desde el enojo, te amo demasiado para eso». Días después, ella misma se disculpó, porque entendió que el verdadero poder no fue gritar más fuerte, fue no dejarse arrastrar. Aplicar este principio en la vida diaria es más simple y más desafiante de lo que parece. La próxima vez que sientas que pierdes el control, hazte una sola pregunta: ¿quiero tener razón o quiero tener paz? Escríbelo, llévalo en el bolsillo, léelo antes de contestar un mensaje que te molesta o antes de dar una opinión en medio del caos. Porque cada vez que eliges no reaccionar con ira, estás entrenando tu fortaleza interior. Cada vez que eliges el silencio sereno sobre el grito impulsivo, estás gobernando lo más difícil, a ti mismo. Este principio se conecta profundamente con la base del estoicismo. La verdadera libertad no está en dominar al mundo, sino en no ser dominado por él. También está íntimamente ligado a la dicotomía del control. Lo que otros dicen o hacen no depende de ti, pero tu reacción sí. Y ahí está tu poder. No en controlar el exterior, sino en ser dueño absoluto de tu interior. Ahora detente un momento y piensa: ¿cuántas veces confundiste imponer con influir, reaccionar con responder, controlar con liderar? ¿Cuántas veces te sentiste más pequeño después de haber ganado una discusión? Quizás hoy sea el día para cambiar eso, porque el que se domina ya ha vencido. En el siguiente principio, hablaremos de cómo tu paz interior se convierte en un escudo contra cualquier provocación. La ira es una reacción enseñada. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero la ira no es una reacción inevitable. No es parte de tu esencia ni un castigo divino que llevas en la sangre. Es un hábito, un patrón aprendido. Y como todo hábito, puede transformarse. Séneca lo expresó con claridad: el enojo no es inevitable, es un hábito. Es decir, no te enojas porque eres así, sino porque aprendiste a responder así. En algún momento de tu vida, quizás en la infancia, quizás por imitación, quizás por dolor, tu mente grabó que levantar la voz, fruncir el ceño o explotar te daba una sensación de fuerza, de defensa o simplemente de descarga. Pero el hecho de que lo hayas hecho 1000 veces no lo convierte en tu verdad eterna. Puedes desaprenderlo. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado con ira ante lo mismo? Un malentendido, una crítica, un retraso, un no inesperado. Y cada vez, la reacción fue casi automática, como si alguien apretara un botón en ti. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién puso ese botón? ¿Realmente fuiste tú? ¿O fue heredado de tu entorno, de una cultura que asocia gritar con autoridad y explotar con autenticidad? Una mujer que había pasado toda su vida reaccionando con rabia, me confesó que un día su nieto de 7 años le dijo: «Abuela, ¿por qué te enojas tanto si después te pones triste?». Esa pregunta, tan simple, le reveló algo que décadas de terapia no habían logrado. Entendió que su enojo no era una verdad, era una armadura, una que podía soltar. Empezó por escribir cada noche una lista de momentos donde había sentido esa rabia hervir dentro. Y al lado, una frase: ¿qué creencia activó esto?
Descubrió que no era el tráfico, ni los demás. Era la sensación de no ser escuchada, de no ser respetada. Y al reconocerlo, empezó a sanar. Tú también puedes hacerlo, hoy mismo. Durante una semana, cada vez que sientas ira, detente. No luches contra ella. Obsérvala, escríbela, pregúntate, ¿qué creencia hay detrás de este enojo? ¿Es el miedo a perder el control? ¿Es la necesidad de tener razón? ¿Es el dolor de sentirte ignorado? Y al nombrarlo, lo debilitas, porque la conciencia es el primer paso hacia la libertad emocional. Este principio no solo te libera del enojo, te conecta con otro núcleo del estoicismo, la autogestión emocional como camino hacia la virtud. Al reconocer que la rabia es una construcción, se te abre la posibilidad de desmontarla y reemplazarla por templanza, claridad y compasión. Es el puente entre quién has sido y quién puedes llegar a ser. Y en ese puente no estás solo. Estás caminando junto a filósofos que hace siglos ya sabían que el alma serena no nace, se cultiva. En el siguiente principio, exploraremos cómo la calma, esa calma profunda, puede ser la mayor forma de poder que posees. Si no lo recordarás en un año, no vale tu paz hoy. ¿Cuántas veces has perdido la paz por cosas que, con el tiempo, ya ni recuerdas? Un mal gesto, una palabra fuera de lugar, alguien que se cuela en la fila, y tu día se nubla. Como si el mundo debiera actuar según tus reglas. Pero si te detienes y te preguntas con honestidad, ¿esto me importará dentro de un año? Probablemente no. Y si no lo recordarás dentro de un año, ¿por qué darle poder hoy? Marco Aurelio lo expresó con precisión. ¿Será esto importante en 5 años? Si no, ignóralo hoy. No es solo una frase bonita, es una brújula, una forma de recuperar tu atención y proteger tu energía. Porque el desgaste no viene del hecho, sino de lo que tu mente construye alrededor de él. Imagina esta escena. Estás esperando en el banco. Alguien llega, se cuela delante de ti y actúa como si nada. Sientes como algo en ti se enciende. Te cuesta contenerte. Pero justo ahí, aplicas la regla del 5-5. ¿Importará esto en 5 minutos? ¿En 5 días? ¿En 5 años? Y descubres que no, que esa persona se irá. Pero tu reacción puede quedarse contigo todo el día. Lo importante no fue la interrupción, sino lo que tú hiciste con ella. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es dejar que lo externo dicte tu estado interno. Responder es elegir, es darte cuenta de que la mayoría de los conflictos que nos alteran no son reales, son interpretaciones. El estoico no ignora lo que sucede, simplemente elige a qué le da importancia. Porque cada vez que dejas pasar lo trivial, fortaleces tu mente para enfrentar lo esencial. ¿Y cómo se practica esto? Con algo tan simple como una pausa de 3 segundos. 3 segundos para preguntarte, ¿vale la pena esta reacción? Si la respuesta es no, sonríe internamente y déjalo ir. Esa pausa no es pasividad, es sabiduría, es autodominio. Puedes incluso escribir al final del día todo lo que te molestó y leerlo una semana después. Verás cómo muchas cosas pierden su peso con el tiempo. Este principio también se conecta con el desapego estoico. No renunciar al mundo, sino a las expectativas irreales que distorsionan tu paz. Dejar de aferrarte a lo que no tiene valor duradero, para proteger lo que sí lo tiene, tu serenidad, tu claridad, tu centro. Así que la próxima vez que algo amenace con alterarte, no luches contra lo externo. Lucha contra el impulso de exagerarlo. Repite para ti, esto no definirá mi día. Porque cuando eliges soltar lo irrelevante, no pierdes fuerza, recuperas libertad. Y ahora que sabes cuándo dejar pasar lo que no importa,
Prepárate. En la próxima lección, exploraremos por qué no reaccionar ante una provocación no es debilidad, sino una de las formas más altas de poder interior. El caos de otros no debe invadir tu centro. Vivimos rodeados de ruido, gente acelerada, noticias alarmantes, opiniones que chocan, conversaciones cargadas de tensión. Y ahí estás tú, en medio de todo, intentando no perderte. Pero a veces, sin querer, el caos de afuera entra, te sacude, te roba el centro, y ni siquiera sabes cómo ocurrió. Por eso los estoicos nos enseñaron algo esencial. El caos de otros no debe invadir tu paz interior. Marco Aurelio, en medio de guerras y presiones políticas, escribió: en tu interior, mantén tu alma tranquila, incluso si el mundo se cae a pedazos. No lo escribió como poesía, lo escribió como escudo, porque la paz no es algo que el mundo te da, es algo que tú proteges, y nadie tiene derecho a quitártela. Piensa en una escena común. Estás en casa, tranquilo, tomando un café. Suena el teléfono. Alguien descarga su frustración contigo. No es tu culpa, pero sin darte cuenta, ya estás alterado. Tu mente se agita, tu cuerpo se tensa. ¿Te ha pasado? Claro que sí, pero lo importante no es lo que el otro hizo, es lo que tú permitiste que ocurriera dentro de ti. Aquí entra el principio estoico. No tienes que absorber lo que no te pertenece. Puedes escuchar con atención, sin cargar emociones que no son tuyas. Puedes estar presente, sin dejar que te arrastre la tormenta ajena. No es frialdad, es sabiduría. Es cuidar tu centro como quien cuida su casa, abriendo la puerta solo a lo que nutre, no a lo que contamina. Una práctica poderosa es repetir mentalmente: eso es suyo, no mío. Dicha con calma, esta frase se convierte en ancla. Te recuerda que no eres responsable del mundo emocional de todos, que puedes acompañar sin fusionarte, que puedes comprender sin romperte. Y no, esto no significa alejarte de las personas, significa no perderte a ti mismo. Porque si cada emoción ajena define tu día, si cada crítica te atraviesa, si cada conflicto externo apaga tu claridad, entonces tu paz depende de todo menos de ti. El estoico no se aísla, pero tampoco se deja arrastrar. Observa, respira, elige. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. Tú no decides cómo actúan los demás, pero sí cómo respondes. Y esa respuesta define tu libertad. No eres libre cuando el mundo te obedece. Eres libre cuando, aunque no lo haga, tú sigues firme en tu centro. Así que, la próxima vez que alguien descargue su tensión contigo, que el mundo grite o que las redes hiervan, haz una pausa. Respira y repite: mi paz no está en venta. Porque cuando eliges no dejar entrar lo que no te sirve, no solo proteges tu calma, fortaleces tu carácter y te conviertes en dueño de ti. La vida no es justa ni injusta. Hay momentos en la vida en los que uno se queda sin palabras. Momentos en los que todo lo que parecía seguro se derrumba. Una enfermedad inesperada, la traición de alguien cercano, la pérdida repentina de un ser querido. En esas circunstancias, lo primero que suele brotar del alma es una pregunta que nos corroe por dentro. ¿Por qué a mí? Y junto a esa pregunta, un juicio. Esto no es justo. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda de justicia, en realidad, nos aleja de la serenidad que tanto anhelamos? Los estoicos no afirmaban que la vida sea justa, ni injusta. Simplemente decían que la vida es, que la realidad no se ajusta a nuestros deseos, ni a nuestras expectativas, que lo que sucede, sucede.
Y lo único que está en nuestras manos es cómo decidimos enfrentarlo. Marco Aurelio, emperador de Roma y discípulo de la filosofía estoica, lo entendió con dolor y dignidad. Perdió a 8 de sus 14 hijos. 8. Y no tenía el lujo de retirarse a llorar en soledad. Tenía un imperio que gobernar, decisiones que tomar, guerras que afrontar. Y sin embargo, en medio de esa tormenta personal, escribió en sus meditaciones: no esperes que el mundo sea justo, haz que tu interior lo sea. Esas palabras no vinieron de la teoría, vinieron del abismo, de noches de insomnio, de la ausencia irreversible, de mirar la muerte a los ojos y seguir caminando. Y ahí está el corazón de esta lección estoica. No se trata de resignarse, sino de liberarse del peso que impone la expectativa. Dejar de exigirle a la vida que se acomode a nuestras ideas. Porque cuando soltamos esa necesidad de que todo tenga sentido o recompensa inmediata, empezamos a vivir desde un lugar más fuerte, más auténtico. Empezamos a aceptar lo que es, no porque sea bueno, sino porque es real. Una práctica concreta que puedes empezar hoy es preguntarte, frente a cualquier situación adversa: ¿estoy reaccionando a los hechos o a mis juicios sobre ellos? Cuando algo no salga como esperas, respira y repite mentalmente: esto no es personal, esto simplemente es. Esa pausa crea espacio, y en ese espacio nace la libertad de elegir cómo responder. Esta perspectiva se enlaza profundamente con el principio estoico del amor fati, amar el destino. No solo aceptarlo, sino abrazarlo como parte esencial de tu camino. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Porque al hacerlo, transformas cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Y ahora te pregunto, ¿hay algo en tu vida que sigues juzgando como injusto? ¿Qué pasaría si lo miraras, no desde la herida, sino desde la sabiduría? Y si te dieras el permiso de soltar el juicio y simplemente estar con lo que es. Lo que viene a continuación en este video te llevará aún más profundo. Porque cuando dejas de pelearte con la vida, empiezas a construir verdadera fortaleza interior. La paciencia es la forma más madura de poder. A veces, la vida parece una carrera en la que gana quien grita más, corre más rápido o reacciona primero. Pero el estoico sabe algo distinto, que el verdadero poder no está en la prisa, sino en la espera, en una espera lúcida, en una espera activa. La paciencia, cuando nace del dominio propio, no es resignación, es determinación silenciosa. Es la decisión madura de no ser arrastrado por el impulso, sino guiado por la visión. ¿Cuántas veces hemos reaccionado por impulso solo para arrepentirnos después? ¿Cuántas puertas hemos cerrado? ¿Cuántas heridas hemos causado por no saber esperar el momento adecuado? La impaciencia puede parecer fuerza, pero es fragilidad disfrazada. La paciencia, en cambio, es fortaleza en su estado más puro. Y si hay una historia que lo demuestra, es la de Nelson Mandela. Encerrado durante 27 años en una celda de pocos metros por luchar contra un régimen de injusticia brutal, Mandela no dejó que el odio lo devorara ni que la venganza guiara su alma. Año tras año, su cuerpo envejecía, pero su espíritu maduraba. Mientras otros habrían clamado por venganza o se habrían roto por dentro, él cultivó un tipo de poder que no podía ser contenido tras los barrotes. La paciencia no le hizo débil, le hizo invencible, porque no esperó con los brazos cruzados, sino con el corazón firme y la mente clara. Y cuando por fin salió de la cárcel, no salió con rabia, salió con propósito. Su paciencia cambió una nación, su templanza derrotó un sistema que muchos creían eterno, y lo hizo sin levantar una piedra, solo sosteniendo una idea, la de una Sudáfrica libre y unida. Séneca lo resumió con precisión:
El que domina su ira, domina a su enemigo, porque quien puede esperar sin romperse, tiene un tipo de poder que pocos comprenden. En un mundo que premia lo inmediato, tú puedes ser el raro, el distinto, el que no reacciona con prisa, sino con sabiduría. En tu día a día, la paciencia puede parecerte inútil. Cuando un compañero te provoca, cuando un proyecto no avanza, cuando alguien que amas no cambia. Pero ahí, en esos momentos, puedes practicar el poder más maduro que existe. Antes de hablar, respira. Antes de actuar, piensa. Antes de juzgar, comprende. La paciencia no es pasividad, es claridad de propósito. Haz este ejercicio. Durante una semana, identifica cada momento donde normalmente perderías la calma. Escríbelos. Y en cada uno, pregúntate, ¿qué versión de mí quiero reforzar ahora? ¿La que reacciona o la que construye? Y si logras esperar un poco más, un minuto más, una palabra menos, un silencio más profundo, estarás entrenando un músculo que pocos poseen. La paciencia no transforma solo lo externo, te transforma por dentro, te da libertad emocional. Y esa libertad es el poder más grande, porque al final, lo que esperas con sabiduría, siempre llega con fuerza, y cuando llega, ya estás preparado para recibirlo sin miedo, con dignidad, con verdadera paz. No necesitas explicar tu calma a nadie. En un mundo que premia la reacción rápida y la emoción desbordada, guardar silencio puede parecer extraño, inquietante, incluso ofensivo. Tu calma es vista como frialdad, tu serenidad como debilidad. ¿Por qué no dice nada?, se preguntan, pero lo que muchos no entienden es que no reaccionar no significa no sentir. Significa que has aprendido a mirar hacia adentro antes de responder hacia afuera. Los estoicos sabían que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en no ser esclavo de lo que uno siente. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El que tiene poder sobre su alma no necesita que el mundo lo entienda, porque quien se domina a sí mismo ya no depende del juicio ajeno. Imagina a Séneca, exiliado, traicionado por quienes lo rodeaban. Podía haber gritado, podía haber pedido justicia, pero eligió otra forma de respuesta. El pensamiento sereno, la palabra templada, la coherencia silenciosa, esa calma que incomodaba, fue su forma de resistencia, su mayor acto de poder. Tú también puedes elegir ese camino. No necesitas justificar tu silencio, no necesitas explicar tu tranquilidad. Si decides no responder al insulto con otro insulto, no es porque seas débil, es porque eres libre. Tu paz interior no es un argumento, es una elección. Una que se honra en cada instante donde prefieres respirar, en lugar de reaccionar. Cuando alguien cuestione tu calma, recuerda, no estás aquí para satisfacer las expectativas emocionales de los demás. Estás aquí para mantener tu centro, para ser dueño de tu mundo interior, incluso cuando todo afuera esté en llamas. Y si te llaman raro, que así sea, porque en un mundo herido por el ruido, la serenidad es siempre una rareza. Haz este ejercicio. Piensa en 3 momentos donde mantuviste la calma y fuiste malinterpretado. ¿Sentiste ganas de explicarte? ¿De justificarte? La próxima vez que ocurra, observa ese impulso y déjalo ir, porque tu silencio no necesita defensa. Tu tranquilidad no necesita traducción. Basta con que sea coherente contigo. La calma verdadera no busca atención, no grita, no compite, simplemente es, como el mar profundo, que aunque en la superficie haya olas, en el fondo permanece intacto. Esa es tu meta. Ser mar profundo, ser presencia serena.
Aunque el mundo corra de emoción en emoción, este principio estoico se conecta con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan de tu calma, pero sí puedes decidir no romperla para agradar. Y en esa decisión se esconde tu mayor fortaleza, porque el verdadero poder no está en ser entendido, sino en no perderte, incluso cuando nadie te comprenda. Así que la próxima vez que alguien se incomode con tu silencio, sonríe por dentro. Y recuerda, no tienes que explicar tu paz, solo vivirla. No eres esclavo de tus emociones. Eres su maestro. Hay una verdad que muchos no quieren escuchar, pero que puede liberarte. No eres tus emociones, no eres tu enojo, ni tu tristeza, ni tu miedo. Y aunque a veces esas emociones parezcan tomar el control, la realidad es otra. Tú tienes el poder. Porque aunque no elegimos lo que sentimos, sí podemos elegir qué hacemos con eso que sentimos. ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Cuántas veces has dicho, me hizo enojar, como si el otro tuviera un control remoto sobre tu interior? Pero Epicteto lo dejó claro hace 2000 años. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y es allí donde comienza el verdadero dominio. Imagina una situación cotidiana. Estás en una reunión familiar y alguien lanza un comentario que roza la burla. Sientes el impulso de responder con furia, con sarcasmo, con desprecio. Pero en ese segundo entre el estímulo y la respuesta, tienes una elección. Puedes convertirte en un eco de esa provocación o en un maestro de ti mismo. Esa pausa, ese instante de conciencia, es tu poder. Porque dominar tus emociones no significa reprimirlas. Significa observarlas con atención y actuar con sabiduría. Significa sentir la ola sin ahogarte en ella. Sentir el fuego sin quemar a otros con él. Significa decir, sí, siento esto, pero no me define. Un ejemplo poderoso de este principio lo encarnó Nelson Mandela. Años de encierro, injusticias, humillaciones, y sin embargo, cuando recuperó su libertad, no eligió venganza, eligió reconciliación, eligió la templanza como respuesta a la ira. ¿Crees que no sintió rabia? Claro que la sintió, pero no fue su esclavo, fue su maestro. Y ese dominio interior, esa soberanía sobre su mundo emocional, cambió no solo su vida, sino la historia de un país. Eso es poder, poder verdadero, poder estoico. Ahora, ¿cómo se cultiva ese dominio? Comienza por observar. Cada vez que una emoción intensa aparezca, nómbrala. No digas, estoy furioso. Di, hay furia en mí. Ese pequeño cambio de lenguaje ya te separa del torbellino. Luego pregúntate, ¿qué necesidad mía está hablando a través de esta emoción? ¿Es necesidad de respeto, de justicia, de control? Conócete. Luego elige, da un paso atrás, respira y actúa desde tu razón, no desde tu reactividad. Entrénate para que tu respuesta no sea automática, sino alineada con tus valores. Ser maestro de tus emociones no es una meta inalcanzable. Es un camino que se recorre cada día, en los pequeños momentos. Cuando eliges el silencio en lugar del grito, la escucha en lugar del juicio, la templanza en lugar del impulso. No es debilidad, es fortaleza en su forma más madura. La próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, recuérdalo. No eres esclavo de tus emociones, eres su maestro. Y en ese dominio silencioso está tu verdadera libertad. Todo lo que has escuchado en este video no son frases para recordar, sino principios para vivir. Porque no se trata de controlar el mundo, sino de gobernarnos a nosotros mismos. El estoicismo no es una filosofía fría, es un fuego silencioso, un refugio firme en medio del caos, una manera de mirar la vida sin perder la paz.
incluso cuando todo tiembla a tu alrededor. Si algo de lo que has visto hoy tocó una parte de ti, no lo ignores, no lo dejes para después. Es ahí donde empieza el cambio real. Hoy, antes de que termine el día, practica el silencio cuando sientas rabia. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, o simplemente respira, con presencia. Haz solo eso, y ya estarás caminando el camino estoico. Recuerda, el dominio no empieza en los grandes discursos, sino en los pequeños momentos donde eliges no reaccionar y responder con conciencia. Si este mensaje te resonó, si sentiste que de alguna forma esto también era para ti, te invito a suscribirte, no para sumar un número más, sino porque este canal está hecho para personas como tú, que buscan claridad, fortaleza interior y un sentido profundo para vivir. Aquí no vendemos motivación vacía. Aquí compartimos herramientas para la vida. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este video tocó una fibra dentro de ti? ¿Cuál fue la frase o idea que más necesitas hoy? Cuéntamelo en los comentarios, porque tus palabras pueden ser también una guía para otros. Juntos estamos creando una comunidad donde el pensamiento profundo se convierte en acción. Y si quieres seguir profundizando, el próximo video te revelará una verdad aún más potente. Cómo dejar de depender de los demás para sentirte en paz. Te aseguro, no querrás perdértelo, porque la sabiduría no cambia tu vida de un día para otro, pero sí la cambia para siempre.